Señalar que en este ejercicio nos solicitan, ¿cierto?, calcular las sumas parciales y la enésima suma. Nos da la expresión. Este corresponde a la suma. Entonces, cuando uno le explicaba al alumno a qué se referían las sumas parciales, significa que uno va sumando progresivamente. Es decir, si me solicitan las 4 sumas parciales, entonces yo tengo que calcular los 4 primeros términos porque los voy a sumar. Acá vamos a escribir los 4 primeros términos y veamos qué nos resulta. Ahora, recordar que cuando yo desarrollo los 4 términos, el 1 se reemplaza en la letra n y por tanto aquí nos va a quedar 1 dividido por 9, ya he reemplazado y sumado 12. En el siguiente, si yo reemplazo por 2, 12. Acá tenemos 15, ¿cierto? Estoy reemplazando la letra n por 2, 3 por 2, 6 más 9, 15, 3 por 2, 6 más 6, 12. Continuamos con el 3, 3 por 3, 9, 15, ¿cierto? Menos 18. Y finalmente, a su 4, 18, si uno reemplaza, y nos queda acá 3 por 4, 12, y 12 más 9, 21. Ahora, si yo quiero calcular la suma 1, corresponde al primer término, que no, como analizábamos en clase, que hay diferentes tipos de ejercicios. En rigor, cuando nos indican una resta, cuando el a sub n está expresado en forma de resta, no conviene restarlo, conviene dejarlo de esa manera. No está mal lo que uno reste, obviamente, pero yo lo voy a dejar expresado. ¿Por qué? Porque el a sub 2 es la suma anterior, que vamos a escribir un noveno menos un doceavo, más el segundo término que está dado por 1 dividido en 12 menos 1 dividido en 15. Entonces aquí uno se da cuenta que es muy simple ahora eliminar términos y la suma 2 queda expresada como un noveno menos 1 dividido 15. Por eso, cuando aparecen sumas parciales en términos de resta, no es necesario restar. S sub 3 es la suma anterior más el a sub 3. Si seguimos desarrollando, estos términos se eliminan, nos queda un noveno menos 1 dividido por 18. Y finalmente, el S sub 4 está dado por la suma anterior más el A sub 4. Ahora de esta manera es muy fácil darse cuenta de cuál es el patrón que se repite acá. Por ejemplo, si uno observa un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, es decir, cualquiera sea la suma, siempre vamos a tener un noveno. Menos. Y ahora está la parte interesante, en la cual uno tiene que relacionar ese término con el subíndice. De alguna manera tenemos que ver cómo lo relacionamos. Y cuando nosotros analizamos en clase, porque tiene que depender de su índice de la suma para encontrar una generalización, yo les comentaba que hay varias opciones. Por ejemplo, ya todos obviamente tienen uno arriba, así que aquí no hay que pensar mucho. Y el denominador uno lo puede analizar aparte, por ejemplo, 12, 15, 18, 21. Entonces nos damos cuenta que es una progresión aritmética. Si uno analiza entre comillas, solamente olvidándose por un minuto, y ve el comportamiento del denominador. Luego, si una progresión aritmética, la distancia entre ellos es la misma, obviamente, que es 3. Y uno aquí utiliza entonces la expresión general de la progresión aritmética. Reemplaza el primer término, que en este caso es 12, más n-1 por la distancia, que es 3. Aquí vamos a arreglar un poquito de...
reemplazando 12 más n menos 1 por la distancia que es 3, ¿cierto? Ustedes comprenden perfectamente que estoy multiplicando, reúno términos semejantes, nos queda 3n más 9. Y nos dábamos cuenta, porque esto ya lo analizamos en clase, nos dábamos cuenta que ese término es exactamente igual que ese término. Entonces, más aún, hubo alumnos que analizaron el A sub n y se dieron cuenta, entre comillas, este término es menor y este término es mayor. Estoy hablando de la estructura que tiene, no el resultado, porque obviamente si uno divide por un número mayor, el resultado es menor. Pero ahí analizamos que al primer término le corresponde entonces 1, y acá si tú reemplazas 1 queda 9, ¿te fijas? Y el otro término es exactamente igual, queda con el término mayor. Como es enésima la suma, y ese sería el resultado de la expresión general de la suma. Ahora, si uno estima importante sumar, entonces obtienes el mínimo común. Bueno, si uno realmente estimara importante hacerlo completo, lo que tendría que realizar en este caso es, te explico inmediatamente, déjame controlar un poquito acá. Entonces nos quedaría un noveno menos 1 dividido por 3 factor de n más 3. Mínimo común 9 por n más 3. De las letras n más 3 y de los números 9. 9, para que nos dé toda esta expresión hay que multiplicarlo por n más 3 y ese término multiplicado por 1, ¿cierto? Lo voy a escribir para que cuando ustedes lo estudien lo entiendan. Solo por eso lo voy a escribir. Porque en rigor el 1 generalmente no se escribe. Menos esta expresión solamente hay que multiplicarla por 3. Porque ya tiene n más 3, le falta 3 por 3 para que nos dé 9. Y ese 3 por 1, porque hay un 1. Entonces nos queda desarrollando n más 3 más 3. Finalmente n dividido por 9n más 3. Y esa sería la expresión desarrollada de la suma enésima. Eso significa, por ejemplo, si una persona quiere calcular la suma, cuando uno señala S sub 4 porque suma los 4 primeros. Imagínense usted que quisiera sumar los 50 primeros términos. Entonces reemplaza simplemente n por 50. No, resulta 50 dividido por 9 y 50 más 3. Desarrolla esa expresión, ¿cierto? Y resulta entonces, para terminar la idea bien, 50 dividido por 9 paréntesis 50 más 3. Resultado final, 50 dividido por 4,77. Que es exactamente lo mismo que reemplazar en la expresión, en esta expresión, sin desarrollar algebraicamente. Mira, lo voy a hacer. Un noveno menos 1 dividido por 3 por n. ¿Cuánto es n? 50 más 9. Si desarrollo esa expresión queda un noveno menos 3 por 50 más 9. 141. Entonces nos queda 1 dividido por, a ver, no, es más. 3 por 50 más 9 ya había restado. 159. Y si uno desarrolla ahora esa fracción, un noveno menos 1 dividido por 159, el resultado es exactamente lo mismo. Y debe ser exactamente lo mismo. 50 dividido por 4,77. ¿De acuerdo? Ahí hemos recordado
lo voy a anotar mejor. Aquí hemos recordado las sumas parciales.